Hola a todos, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ver un caso de estudio del levantamiento de línea base que posteriormente va a poder servir para un programa de monitoreo. Este caso de estudio se realizó para la laguna de Guatavita y la cuchilla de Peñas Blancas en el municipio de Sesquilé y Guatavita en Cundinamarca. Entonces, de esta forma, a través de este caso de estudio, vamos a ver qué se debe tener en cuenta para hacer un levantamiento de línea base y cuáles son los criterios generales, ya que cada tipo de proyecto va a tener unos requerimientos y unos términos de referencia puntuales, pero en general este estudio de caso ejemplifica de forma amplia qué se debe considerar en el levantamiento de línea base. Entonces, vamos a entrar en ello. Bueno, el propósito de la línea base en este caso de estudio era generar el conocimiento primario para el diagnóstico dentro de la formulación del plan de manejo de la estrategia de conservación denominada Laguna del Cacique de Guatavita y Cuchilla de Peñas Blancas. Entonces, esta línea base se hace en la fase de diagnóstico del proyecto y, como lo vimos en clases anteriores, esta línea base está analizando elementos ambientales, biofísicos y socioeconómicos, o sea, factores bióticos, abióticos, socioeconómicos y también una parte de la gobernanza. Entonces, este es, digamos, el flujo diagrama del proyecto y acá se está mostrando en qué fase está actuando la línea base. Entonces, la línea base, como lo veíamos también, va a actuar sobre el medio biótico, abiótico, físico, social y la gobernanza. Entonces, a través de esta clase vamos a ir ahondando en cada uno de estos elementos a ser monitoreados dentro del sistema ambiental. Entonces vamos a comenzar con el primer paso de una línea base, que es la visita de reconocimiento. Esto es muy importante, qué pena, exitoso, estoy un poco enfermo, entonces esto es muy importante porque a través de la visita de reconocimiento lo que vamos a lograr es identificar los puntos estratégicos para el desarrollo y la logística del levantamiento de la línea base. Es decir, es el primer acercamiento en el que vamos y miramos en terreno dónde son los posibles puntos de muestreo, cuáles son las comunidades que tenemos que trabajar. Se presenta el proyecto a las autoridades ambientales, locales, a la policía, a todos los actores y entes que puedan estar involucrados o interesados en el proyecto, en la implementación del proyecto, y en ese momento se hace una salida de campo como tal, en donde pues la idea es que por lo menos los líderes de cada uno de los componentes de los elementos ambientales que van a ser monitoreados estén en terreno para que ellos puedan apreciar y puedan tener un primer acercamiento del área en la cual se va a hacer la línea base. El producto de esta actividad es un informe de actividades en el que se resalta los hallazgos más importantes. El contexto regional hace referencia a la área de influencia que no es directamente atacada o intervenida por el proyecto, y que la línea base de todas maneras tiene que tener un contexto para saber cómo los elementos a monitorear están relacionados con su contexto regional externo. Entonces, en lo que se busca es describir y evaluar el contexto regional, pues en este caso de la laguna del Cacique de Guatavita, y lo que se hace es, a través de una revisión detallada de información secundaria, buscar los antecedentes de las investigaciones que se hayan hecho en el medio biótico, abiótico y social, para dar un contexto de cómo se puede hacer el abordaje de manera local en el área de estudio. Esto es muy importante porque puede dar también luces de cuáles son las normativas vigentes, regionales, otras iniciativas de otras entidades públicas o privadas que estén desarrollándose en el área y que pueden verse
impactadas por el proyecto o que deben monitorearse o articular con el mismo. Y nuevamente en este paso número 2 es un capítulo del contexto regional, en este caso de cómo se enmarcaba la laguna de Guatavita y Cuchilla de Peñas Blancas, y se genera una cartografía general asociada para la localización del área, cuál es, por ejemplo, la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional que actúa, cuáles son los entes encargados de regionalmente de la parte ambiental, en qué cuenca o microcuenca se encuentra articulado todo el sistema hídrico, bueno, todo el contexto grande, general, macro, en la que se ve inmerso, y la línea base debe considerar esto como un elemento de juicio para luego, posteriormente, generar también la línea de los monitoreos. Entonces ya en el paso número 3 entramos en materia. Entonces vamos a hacer la caracterización del medio abiótico, el cual habíamos visto anteriormente que comprendía varios elementos en los que está la geología, geomorfología, suelos, hidrología y la calidad del agua, aire, clima. Bueno, vamos a ir entrando uno a uno en ellos. El clima. En esta parte es fundamental porque si bien hay proyectos en los que el factor clima pues no depende en sí del proyecto, ¿sí? O sea, el que cambie o no el clima puede obedecer a factores externos a la ejecución del proyecto. Hay otros proyectos que no. Por ejemplo, cuando se realizan intervenciones en las macrocuencas, generando por ejemplo embalses, represas, el clima local se ve afectado porque se genera un espejo de agua muy grande, una cantidad de agua que hace que térmicamente la termodinámica local cambie y cambie el clima, ¿sí? Cambia el clima localmente. También si por ejemplo se hace una intervención muy fuerte en una cuenca en que se urbaniza, entonces la cantidad de concreto que se ve en una ciudad, por ejemplo, que se tiende a expandir dentro de una cuenca, va a hacer que la temperatura media al año aumente y que la dinámica entre la temperatura local y la temperatura ambiental histórica cambie. Entonces en esos tipos de proyectos el clima puede verse afectado y pues debe ser monitoreado. E independientemente de que el clima no sea afectado por el proyecto, pues el cambio del clima va a ser un elemento importantísimo a monitorear porque puede llegar a afectar muchos componentes o actividades del proyecto a desarrollar, ya sea después o antes de la intervención, pero entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en el clima, lo que se busca es realizar una descripción general para el sitio en el que queremos actuar, entonces en este caso para la laguna. Y para eso la metodología que generalmente se utiliza es haciendo un análisis de las estaciones del IDEAM o de las estaciones que uno mismo puede poner o que uno puede poner durante la ejecución de su proyecto o que históricamente se han registrado en la región, ya sea con sensores remotos también. Se hace un análisis de la precipitación total mensual, la temperatura media, la temperatura mínima, máxima, los valores medios mensuales de humedad relativa, valores mensuales de evaporación, bueno, las diferentes variables. Y a través de eso se genera el escenario inicial del clima con el que se comienza el proyecto. Y entonces, pues como producto se tiene el capítulo de climatología dentro de la caracterización física en la fase de diagnóstico de nuestro proyecto y se genera, por ejemplo, una cartografía asociada que me describe cómo son los climas de la zona a intervenir de mi proyecto y cuáles son, por ejemplo, eso me va a servir más adelante para poder monitorear las variables ambientales que pueden ser críticas para el desarrollo del proyecto, como es
cuándo es la época de lluvias, cuándo es la época de sequía, porque dependiendo de eso, la dinámica del proyecto puede cambiar y el tipo de monitoreo que se quiera hacer también se debe ajustar a esos parámetros. La geología. Aquí nuevamente, pues, son pocos los proyectos, a menos de que sean megaproyectos en los que se haga una transformación del territorio muy fuerte, pues la geología en sí no va a cambiar. Pero la evolución y forma de la geología del sitio en el que se va a actuar sí se debe monitorear, por ejemplo, donde hay fallas. Pensemos en que tenemos un proyecto vial en el que debemos monitorear cómo las fallas geológicas naturales van cambiando a través del tiempo, pues porque van a dar inestabilidad en la carretera. Y eso va a implicar una serie de actividades y una serie de costos asociados que yo tengo que prever. Entonces el monitoreo me va a ayudar para eso. Entonces dentro de esta parte, dentro de la línea base, la geología se busca como la descripción geológica general de mi zona de estudio. Y para ello, generalmente, dentro de los análisis de la información y la metodología que se hace es estudiar la litoestratigrafía, o sea, es decir, cómo están organizadas las capas del territorio, ¿sí? La historia evolutiva de cómo se fue formando la roca que sostiene el terreno en el que se está ejecutando el proyecto, la evolución geológica, como si esa era parte de los Andes o no era parte de los Andes, cuáles son las formaciones geológicas, las formaciones rocosas que predominan, porque eso va a depender mucho el tipo de suelos, el tipo de bosques y el tipo de sustrato en sí en el que voy a hacer mi intervención. De ahí también se derivan las masas geológicas, porque si tengo unas formaciones muy arenosas o que tienen, por ejemplo, formaciones antiguas de lodos que se formaron y se volvieron roca, pero pues que no generan un buen soporte, pues pueden volverse una amenaza. Me va a dar idea de la geomorfología local, que es muy importante, y sobre todo para el estudio y monitoreo de las cuencas, porque dependiendo de la geomorfología, es que yo voy a saber cómo va a ser el fluido del agua, las precipitaciones, las zonas de recarga. Entonces la geomorfología local y la geología estructural me van a permitir saber exactamente si tengo pozos o no, si hay zonas de recarga subterráneas o nada más hay zonas de recarga superficiales y ese tipo de cosas que es importante monitorear, tenerlos para diseñar mi plan de monitoreo, mi programa de monitoreo. Como producto vamos a obtener pues un capítulo, el producto del indicador que se puede construir a través de eso es cuál es el producto, pues es un capítulo, un documento técnico que pues va a caracterizar la geología de la zona estudiada y eso va pues también con una cartografía asociada. Entonces vamos viendo cómo la cartografía es un tema transversal en toda una línea base. Bueno, luego sigue la hidrogeología. Este es un aspecto particular porque combina dos campos, ¿no? La hidrología y la geología. Pero realmente lo que está acá, y sobre todo esto es uno de los elementos más importantes en el monitoreo de las cuencas, porque la hidrogeología me va a describir cuáles son las unidades hidrológicas de las cuencas, donde va a haber las zonas de recarga y la zona de influencia de la precipitación y de las aguas con las que voy a contar en mi proyecto. Entonces esto estudia la porosidad del sustrato, la litología, o sea, el tipo de rocas que tiene, dónde están las zonas de recarga, y ese es el tipo de análisis de información, y esto va muy de la mano con los modelos hidrogeológicos que se pueden generar para hacer monitoreos a futuro de cómo se va a comportar esa cuenca, por ejemplo, con cambio climático, con o no, con proyecto, sin proyecto, ¿cierto? O sea, cómo se comportaba la cuenca en el momento en el que yo tenía el escenario sin proyecto, en el que, digamos,
no se había densificado esa zona, que no llegaron más habitantes, más personas a trabajar. Entonces la demanda del recurso hídrico era diferente, ¿no? Por ejemplo. Y luego se puede modelar cómo es con un proyecto y mirar los diferentes indicadores hidrogeológicos de cómo cambia. Entonces, nuevamente esto se genera un capítulo de la hidrogeología, donde también va a tener cartografía asociada y depende del interés y la necesidad de cada proyecto pueden generarse unos modelos hidrogeológicos del comportamiento de la cuenca en la que se esté monitoreando. Luego viene la hidrología. La hidrología, para hacer diferencia a la hidrogeología, es que estamos hablando nada más de las aguas superficiales. La hidrogeología tenía en cuenta el subsuelo. En cambio, acá en la hidrogeología nada más vamos a describir el comportamiento de la oferta hídrica superficial. Y pues acá se hace la estimación de oferta hídrica, balance hídrico superficial, producto de escorrentía, caudal, y también se van a generar un capítulo, un documento técnico. Y acá es muy importante porque, por ejemplo, la oferta hídrica, balance hídrico, escorrentía y caudal casi que se pueden volver indicadores directos de la intervención de mi proyecto. Si yo en el escenario con proyecto veo que hay una oferta hídrica inferior a la observada antes de mi escenario antes en mi escenario sin proyecto, pues voy a ver el efecto de mi intervención y voy a poder tener una medida clara de cómo se afectó el recurso hídrico de forma directa. Entonces, este es para las cuencas, es un campo gigante, muy importante, donde se generan gran cantidad de indicadores. Acá también en la hidrología se generan muchos de los indicadores de calidad del agua, porque no es solamente la oferta, sino puede tener agua, pero ¿en qué calidad está esa agua? ¿Es utilizable, es potable, es viable para que la fauna y la flora pueda hacer la parte de su ciclo natural o no? Bueno, esto todo es lo que compone el componente de hidrología, y es algo de lo que se tiene que tener en cuenta. Muchos de ustedes son expertos y trabajan en estas áreas y podrán ahondar mucho más, pero esto hace parte del levantamiento de una base de lo que se debe considerar de forma muy general. Luego viene la edafología, que es el estudio de los suelos, ¿no? Y esto es súper importante cuando se hacen intervenciones, porque parte de los servicios ecosistémicos es la provisión de alimento, ¿no? Y para eso se depende del suelo. Entonces, en la línea base se debe realizar una clasificación, descripción y análisis estructural de los suelos del área a intervenir, en este caso en la laguna del Cacique de Guatavita. Entonces esto va a depender, por ejemplo, en esta área estábamos sobre la formación Guadalupe, que hacía parte de unas areniscas, que también hace parte, por ejemplo, de los cerros orientales de Bogotá. Entonces eso va a generar que los suelos tengan las características particulares y las coberturas vegetales que crecen en ese tipo de suelos también los tengan, y que las intervenciones, ya sean las transformaciones para cultivos, para pastoreo o para otro tipo de intervención de uso del suelo, dependan mucho cuál es la vocación para la que está hecha ese suelo, ¿sí? Cuál es el uso que se le puede dar. Entonces, acá vamos a empezar a ahondar un poco en las metodologías, porque la mayoría de la información anterior de lo que es geología, hidrología, hidrogeomorfología, toda la mayoría de los monitoreos se hace a partir de información secundaria o de sensores remotos, o sea, depende, a menos de que sean monitoreos muy puntuales como de calidad del agua o del aire o cosas de esas, se hacen salidas de campo y se ponen unas estaciones, pero en general se toma información secundaria
de las estaciones del IDEAM, de las estaciones de las corporaciones autónomas regionales que toman este tipo de información. Pero cuando ya se hace un levantamiento de línea base del suelo, hay que hacer unos muestreos de suelo en el área de estudio y unas pruebas de laboratorio. Entonces sí, nuevamente como esto va a ser un capítulo. Pero entonces acá hay las metodologías. Entonces, por ejemplo, en este caso, la metodología lo que se hizo es que en cada sitio de muestreo, que era además, como vemos más adelante, los mismos sitios de muestreo en los que se hizo el levantamiento de fauna, el levantamiento de flora y las intervenciones sociales, en cada uno sitio de esos se hizo un levantamiento de plantas y hojarasca de 1 a 3 centímetros, ¿cierto? De 40 por 40, se hicieron como unos cuadrantes. En ese momento se introdujo el barreno y se sacó más o menos 50 centímetros de lo que se llama el suelo. Y pues precisamente acá dice que se colectará la tierra del suelo en los perfiles A00 y A0. Y esa es la muestra que vamos a tomar. Y esto se revuelve para tomar la uniformidad, se coloca en una bolsa Ziploc hasta obtener una muestra de 1 kilo. Entonces estamos tomando como tal no todo el gradiente, sino una de las capas, ¿no? Y posteriormente las variables de análisis que se utilizaron fueron la humedad, el pH, la temperatura, el nitrógeno total, fosfatos, potasio, boro, bueno, todos los elementos, conductividad eléctrica y todos los elementos que me van a indicar la calidad del tipo del suelo y que además los voy a poder correlacionar con el tipo de uso y vocación que se le está dando en ese territorio, en el escenario antes de proyecto. Porque la idea es contrastarlo. Después, como tengo la calidad de mi suelo, si lo que hice yo fue una intervención en la cuenca para generar más zonas de siembras de arroz o de maíz o de café o de lo que sea si fueran cultivos, o voy a hacer una vía, que tanto se afectaron los suelos en la zona inmediatamente aledaña a la vía, ¿sí? O que tuvieron efectos, por ejemplo, indirectos, pues porque digamos se construye una vía, la gente empieza a colonizar o a poblar ciertos territorios que antes de la vía no eran poblados, ¿cierto? Entonces el uso del suelo, la vocación va cambiando. Luego, acá terminamos con el suelo, la caracterización del medio abiótico. Ahora pasamos a la caracterización del medio biótico, que antes lo habíamos visto, que vamos a ver los ecosistemas acuáticos, flora, fauna y demás. Vamos a entrar en detalle. Lo primero y más general, porque casi que es la matriz de todo lo vivo, son las coberturas vegetales. Entonces lo primordial en una línea base es identificar las coberturas de la tierra presentes en el área de estudio. Por ejemplo, la laguna de Coachique de Guatavita era una zona en la que había una matriz mixta entre una zona conservada delimitada por la CAR y otra zona que estaba utilizada para pastoreo de vacas de leche y para cultivos de papa. Entonces yo tenía una matriz mixta, y eso es importante porque yo debo monitorear, si digamos en ese lugar de la laguna de Guatavita, voy a monitorear cómo es la intervención de la conservación en esa área. Entonces yo voy a poder ver cómo es el cambio en el tiempo de las coberturas vegetales, naturales y las coberturas de uso agrícola, y cómo esas se deberían ir transformando en zonas de coberturas naturales. Entonces para eso pues se hace un análisis e interpretación de las coberturas utilizando fotografías aéreas e información secundaria, y la información secundaria generalmente es información que se haya hecho levantamientos, por ejemplo, de capas de shapefile, de capas de interpretación de coberturas hechas por el IGAC, hechas por el Humboldt,
hechas por los centros de investigación o que están articulados en el SINA para generar este tipo de información, o por sensores remotos que uno compre, ¿sí? O adquiera, porque algunas son libres, para hacer su estudio. Entonces, este como tal va a ser un capítulo, y es el primer capítulo, la primera implementación de la línea base que te tiene que hacer. ¿Cuáles son las coberturas de la tierra que tengo en mi terreno? Una vez entendido cuáles son las tipos de coberturas, entonces yo lo que voy a hacer es un análisis del paisaje. Eso ya ¿a qué habla? Va a hablar de la descripción de la composición, configuración y fragmentación del paisaje. O sea, cómo ese territorio está compuesto por diferentes ecosistemas que tienen diferentes coberturas, y que ese paisaje pues va a ser un tema mixto, ¿cierto? Para eso se hace pues un análisis de composición, configuración y fragmentación a través de índices de, por ejemplo, proximidad, conectividad, vegetación remanente y fragmentación. Estos análisis son además un producto que va a ser un capítulo adicional, o sea, no va incluido dentro de la cobertura, sino es uno aparte. ¿Por qué? Porque acá ya entramos en materia. Entonces yo les traje acá para mostrarles algunos de las métricas del paisaje. Entonces, por ejemplo, una es la forma. ¿Cuál es la forma de esas coberturas o de esas unidades que yo estoy entendiendo, como cuál es la forma del tejido urbano, cuál es la forma de los bosques, la distancia de proximidad de un centro urbano con un bosque, con un cultivo, con un pasto arbolado, con una cobertura mixta entre cultivo, vacas, potreros para vacas y coberturas naturales, que ojo, no todos son bosques, pueden ser frailejonales, pueden ser chuscales, pueden ser arbustales, ¿sí? O sea, otros tipos. El número de parches, ¿sí? O sea, qué tan grande es esa sección de bosque o de cultivo de papa, cultivo de maíz, qué tan grande es. La densidad es qué tantos parches hay en el área, ¿cierto? Entonces uno podría ver qué tantos parches hay y cómo es esa dominancia, ¿sí? Y cómo es la equitatividad, o sea, cómo está distribuido eso en mi área. Y puedo pues ver qué tan agregados o disgregados están, qué tanto está conectado unos con otros, o sea, si ese parche son islas o se tocan, se unen, hay corredores entre ellos. Y además, después de otra de las métricas es el tipo de fragmentación, ¿no? Si está poco fragmentado es que el índice está por debajo del 70%, del 50%, y entonces puedo catalogar y caracterizar detalladamente cómo tengo las coberturas, ¿sí? Y cómo puedo eso, y cómo esas me sirven para que en el monitoreo a largo plazo yo pueda ver el cambio. Entonces, esto es un indicador, ¿sí? El estado de fragmentación, y puedo ver cómo en el paso del tiempo el indicador me va cambiando, y ese puede ser una forma de monitorear el impacto de mi proyecto, viéndolo en el escenario sin proyecto, durante el proyecto y después del proyecto, ¿sí? Luego ya callamos más en detalle, entonces vamos a hablar de la flora. Ya no estamos hablando de un bosque, cultivo de papa, herbazal. No, acá ya vamos a hacer un estudio detallado de qué es lo que está compuesto ese bosque, porque es que hay miles de tipos de bosque, de miles de formas hay, con diferentes especies, con diferentes estratificaciones, composiciones. Entonces, el estudio de flora lo que busca evaluar es la riqueza. Cuando alguien dice riqueza, se refiere al número de especies. De flora, de especies con flor, ¿sí? Y estructura florística,
cómo se distribuyen en las especies, las familias, los géneros en esas coberturas, y puntualmente para el cacique, para la laguna del Cacique de Guatavita. Esta es un área que, de acuerdo a la delimitación de páramos de Chingaza, hace parte de lo que se considera el páramo. O sea, que tiene frailejones, pero también tiene bosque altoandino y bosques de ericáceas, y la estructura, pues porque es una montaña, ¿sí? Entonces, claro, en la parte más alta observamos los páramos, o lo que llamamos ecosistema de páramo, con los frailejones, chuscales y demás elementos, y después se ven los otros elementos como los bosques, la parte la más baja, un bosque altoandino y eso. Pero también es una zona que ha sido intervenida, como les contaba, fuertemente por papa y por ganadería. Entonces, para la toma de información y la metodología, pues se hace un análisis de información secundaria nuevamente. ¿Quién ha hecho un estudio previo en esa zona? ¿Cuáles son las coberturas esperadas? Las especies esperadas. Y luego se hace un muestreo. Y esta es la línea base, o sea, este es punto inicial. ¿Qué especies tengo? ¿Cómo estaban? Y eso va a constituir nuevamente un producto. Entonces, para eso, en este caso de estudio, lo que se hizo fue generar unas parcelas en unos puntos de muestreo por cada una de las coberturas que se identificaron dentro del análisis del paisaje, por cada una de las unidades dentro de esas coberturas que también se identificaron durante el análisis de coberturas y el análisis del paisaje, y durante 5 días efectivos se realizaron los muestreos. ¿Buscando qué? Describir la estructura de la vegetación, tanto la horizontal como la vertical, la frecuencia, dominancia e importancia de las especies, géneros y familias que lo componen, las unidades fisionómicas, o sea, si hay leñosas, herbáceas, rastreras, o sea, cuáles son las formas de vida que están, de las plantas que están viviendo ahí, cuál es la composición florística y la riqueza, ¿cierto? O sea, cuántas son las especies que hay ahí, y se hace una identificación de interés de las especies en conservación. Eso es importante independientemente de que este haya sido un caso de estudio para un plan de manejo de conservación del área, porque si hay alguna especie de interés de conservación a nivel nacional, entonces vean cómo entra la gobernanza, que esté en algún de los decretos del ministerio sobre los listados de especies en peligro amenazadas, las listas rojas que llaman, pues yo las tengo que considerar porque se vuelve un elemento de interés para el monitoreo, porque yo tengo que ser responsable con mi intervención y tengo que cuidarlas, mantenerlas, y por lo menos, lo mínimo, es que del estado inicial en el que les encontré, durante y después de la ejecución de mi proyecto, por lo menos lo mínimo es que no cambie el estado en el que yo, cuando llegué a ese territorio, lo encontré. Entonces, de ahí el estado de conservación de la vegetación. Entonces, acá lo que les estoy mostrando es un perfil idealizado de lo que encontramos allá, de las estructuras del páramo en la laguna de Guatavita, con las especies que las están componiendo, con su estructura vertical, con su estructura horizontal y con las dominancias, por ejemplo, de cuáles son las especies dominantes en ese paisaje. Para las salidas de campo en fauna va a pasar lo mismo. Entonces la idea es que en fauna uno va a buscar caracterizar la fauna en esas mismas zonas con la vegetación, primero porque la vegetación es la que le provee el hábitat a los animales,
Y segundo, porque quiere correlacionar para su monitoreo en el futuro cómo es que la vegetación y la fauna estaban interactuando, porque son un mejor indicador que un elemento disociado, o sea, que la fauna por un lado y que la vegetación por el otro, ¿sí? Además hay una correlación lógica y evidente en la naturaleza, y es que a medida que el hábitat mejore, las variables de la fauna, la abundancia, la riqueza, el estado de conservación, pues va a mejorar. Y pues es lógico, pues es la casa. Pues si usted tiene una buena casa, donde vivir, donde alimentarse, donde procrear, donde reproducirse y sobrevivir, y donde vivir, no sobrevivir, sino donde vivir, pues entonces la fauna también va a estar bien porque su casa está bien. Entonces en esa misma salida de campo, lo que se buscó y lo que se mira, digamos mínimo, la riqueza alfa y beta. La riqueza alfa es el número de especies. ¿Cuántas especies hay de mamíferos, de aves, de reptiles y de anfibios? Y estos grupos, porque la ley considera que son los grupos de vertebrados superiores mínimos a ser monitoreados. Hay otros mejores que nos servirían como indicadores, como hablábamos en la clase presencial, como eran los insectos y macroinvertebrados acuáticos, pero eso depende del ecosistema. En este caso, digamos que el único sistema acuático que se tenía era como tal las zonas de inundación y la laguna, pero digamos que esto hacía parte de una cuenca, pero era una isla, ¿sí? Una montaña. Entonces se priorizaron esto pues porque peces no hay, por ejemplo. Y como no piden por ley obligatorio ver macroinvertebrados e insectos, pues no se estudia, aunque sí se debería. Entonces en la fauna nos piden riqueza alfa, que es el número de especies, y la riqueza beta es la complementariedad. O sea, ¿qué tiene el bosque que no tiene el pajonal? Y qué del pajonal y el bosque está en común. Porque eso me da a mí la complejidad del paisaje y de las coberturas. Porque resulta que las especies no tienen las mismas preferencias de hábitat, no les gusta vivir en las mismas casas. Entonces hay unas especies que viven más en el bosque, otras más en las zonas abiertas, y otras que les gusta vivir en la mitad, y a otras que no le importan, que están en todo lado. Pero esa complementariedad, de especies es la que me va a dar a mí a decir el grado de complejidad del ecosistema y el estado de conservación. La abundancia es un parámetro también importante, cuántos hay y de cuáles hay. Las abundancias de especies por cobertura, porque una cosa es decir cuántas hay por especie y luego es cuántas hay y en dónde las vi, en dónde están habitando. El estatus de conservación y endemismo, esto es muy importante, porque pueda que hay una especie que esté amenazada, que tenga un grado de amenaza porque la consumen, el venado se lo come. Pero el venado en sí no es endémico, es decir, no está restringido a vivir en un solo territorio, puede vivir a lo largo de todos los Andes. Pero hay especies que no están amenazadas por tener una causa directa de consumo, matanza, por cacería, sino porque es que simplemente solo viven en ese sitio, solo se conocen. Hay algo muy especial, ya sea por un legado histórico o por una necesidad ecológica que hace que ese animal solo habite el territorio, en este caso, de la laguna de Guataita, pensémoslo así. Si es así, pues se vuelve otra vez un animal de interés, importantísimo para mi monitoreo, porque si el animalito que vive en esas condiciones tan especiales solo se encuentra en ese sitio, pues obligatoriamente lo tengo que monitorear, porque va a ser un indicador de que mi proyecto no tuvo o sí tuvo un impacto muy fuerte en ese territorio, y si lo tengo, pues tengo que mirar cómo cambia y cómo compenso el impacto. Puede ser impactos positivos o negativos, pero tengo que ver cómo funciona.
Los gremios tróficos hacen referencia a la función que ocupan las especies de mamíferos, aves y reptiles, cada una, en ese ecosistema a intervenir. Entonces esto habla de la función. Hay unos que son frugívoros, que comen frutas, y eso quiere decir que son los que dispersan en el ecosistema las semillas. Hay otros que son nectarívoros, entonces son los que polinizan muchas veces, entonces son los que permiten la polinización de las plantas con flor en todo el ecosistema, entonces son los que mantienen la reproducción en el ecosistema, es lo que le da la vitalidad, el vigor a ese ecosistema, ¿cierto? Porque son los que permiten que haya flujo de genes de una población a otra. Están los que son predadores, ¿sí? Entonces son los insectívoros, los carnívoros, ¿sí? Que son los que me están regulando otros animales, los herbívoros, que son los que están siendo los primeros consumidores en la cadena, ¿cierto? Entonces, esto me está hablando de la función. Entonces, yo cuando estudio los gremios tróficos o monitoreo los gremios tróficos, me va a servir para poder entender cómo está cambiando la funcionalidad con la intervención de mi proyecto. Entonces, cuando lo miro antes, digo, mire, cuando yo llegué, la funcionalidad ecológica era de esta manera. Después de intervenir, vea, subió, mejoró, cambió, hay más insectívoros, hay menos, ya no hay menos polinizadores, se aumentaron los carnívoros, ¿sí? Y eso me puede hablar de las interacciones que yo afecté con mi intervención. Y las especies objeto de conservación son especies que, no porque yo las identifique como importantes, sino que previamente, ahí viene el tema de la gobernanza, previamente hubieron unas políticas locales, regionales o nacionales o internacionales que me están diciendo que eso es un objeto a conservar y que por tanto obligatoriamente lo tengo que monitorear porque yo con mi intervención voy a generar algún tipo de impacto. Ahora vamos a pasar a la caracterización del medio social, que es otra de las líneas y tal vez, en casi todos los proyectos en las cuencas, una de las líneas bases más importantes, porque el monitoreo de la comunidad, de la participación en el proyecto o de los impactos que pueda generar por mi proyecto, pues es lo que puede hacer que sea un fracaso o un éxito, o que yo tenga serias limitantes o costos adicionales por las variables sociales que yo estoy afectando. Entonces, estar monitoreando las variables sociales, el cómo la gente interactúa con el proyecto, el cómo la gente interactúa entre ellos después del impacto del proyecto, es vital para cualquier programa de monitoreo. Entonces acá, como veamos los aspectos arqueológicos. Entonces acá la línea base lo que va a levantar es la primera información de quiénes viven ahí, cómo viven ahí, ¿cierto? Y va a generar un escenario en lo que hace es describir las principales características socioeconómicas y demográficas. Cuánto es la entrada per cápita de capital en un hogar, cuántos hogares hay, quienes lo lideran, madres, cabezas de familia, hombres solteros, abuelos, familias nucleares, si tengo comunidades negras, indígenas, rumins, afrodescendientes, si son reservas campesinas, cuáles son los actores que tengo. Entonces, todo esto, como van a ver acá que tal vez en términos de proporción del proyecto para el levantamiento de la línea base, es lo que lleva más recursos y se invierte más tiempo, porque los tiempos de la gente no son el tiempo del proyecto. Es decir, yo puedo citarlos a todos a un taller y que quiero que me den la información, pero si la gente no va, si no está motivada,
si no ve el interés o la importancia, o al contrario, si tienen algún conflicto con el proyecto, pues eso es una limitante importante. Entonces, las metodologías normalmente utilizadas son pues la revisión de información secundaria, que es entender el contexto social en el que voy a ir a trabajar, y ya luego un trabajo de campo muy intenso en el área de estudio, que se hace a través de talleres, socializaciones, cartografía social, encuestas. Generalmente esas son las herramientas, hay muchísimas más, pero generalmente esas son las que se usan. Y este es el capítulo, uno de los capítulos más significativos en términos de la ejecución del monitoreo, porque si se hace un monitoreo adecuado de estas variables, seguramente el éxito del proyecto y el éxito de la intervención, a pesar de los impactos que se puedan generar, va a ser bueno. Entonces, ¿qué herramientas son? Entonces, la cartografía social consta de una representación gráfica de diferentes características del entorno social, en las que las personas identifican los objetos importantes o espacios o lugares en los que ellos les dan un valor, en los que identifican los conflictos en el territorio, ya sea entre ellos mismos o con otros actores de interés, gubernamentales o privados. Entonces esta es una de las herramientas más poderosas que se utilizan en el levantamiento de las líneas base entre los sociales, porque además, como han visto, la cartografía es un tema transversal en toda la línea base. Entonces poder espacializar la información social es vital para la toma de decisiones, tanto para generar programas de monitoreo como para desde un proyecto. Entonces, en ese sentido, la cartografía social o mapa social se vuelve una herramienta vital. Otra de las matrices metodologías que se usan y que se utilizan en este proyecto fue la matriz de evaluación, que lo que busca es la valoración en términos cuantitativos de los recursos naturales, conflictos y las principales áreas de conflicto en el territorio. Es decir, valore de 1 a 10 el agua, no, la gente le pone 10. Valore de 1 a 10 la rana, no, pues yo le pongo 1, a mí la rana no me importa, y otra gente dice sí. Entonces de esa forma uno puede tener una percepción de los valores y de los conflictos que la gente tiene en ese territorio que uno va a intervenir, y va a poder monitorear cómo esos valores o esas percepciones pueden ir cambiando en el tiempo a través de la intervención del proyecto. Entonces acá dice conflictos y principales áreas de conflicto. Una cosa es el conflicto, que sea, digamos, uso del agua, y el otro es dónde se da, porque no necesariamente los dos conflictos convergen siempre de las mismas formas. Esta matriz permite ver eso. Clasificación del nivel económico, pues los indicadores socioeconómicos en la región. Estos indicadores son desarrollados por el DANE y por diferentes entidades de control. Entonces lo que se hace es implementar los indicadores y, por ejemplo, si el proyecto es un proyecto que en teoría genera riqueza e inversión en el territorio, pues yo lo que esperaría es que mis indicadores socioeconómicos, que están valorando la calidad de vida de las personas y el bienestar, aumente positivamente a través de la intervención de mi proyecto. Si mi proyecto es de generación de riqueza local y no suben los indicadores, pues es que mi proyecto no tiene el efecto deseado. Entonces es súper importante monitorear ese tipo de indicadores, y se hace a través de la clasificación del nivel económico. También se hace un análisis exploratorio sobre todo los cambios políticos y su relación con las variables socioeconómicas en la preservación del área y los objetivos de conservación. ¿Por qué esto? Este análisis exploratorio es importante para identificar cuáles son las políticas que regulan la zona y cuáles son susceptibles a cambiar, o cuáles son limitantes para la implementación del proyecto o el monitoreo del mismo, ¿sí? Entonces, esto hace parte de la gobernanza.
cuáles son las normas, decretos, guías, instrumentos de gestión que se deben implementar o que me pide una entidad reguladora como el ANLA, ¿sí? Para que mi proyecto sea viable. Entonces yo debo monitorear cómo están cambiando esas leyes, que salió un nuevo decreto, que ahora están pidiendo una nueva regulación, que los términos de referencia ya no son los mismos, que ahora se necesita sacar un permiso así o asá, ¿sí? Y eso hace parte del ámbito social. Y un análisis de redes, que lo que caracteriza es la relación entre los actores, y esto es importantísimo, porque si yo hago una buena caracterización de las interacciones entre los interesados, entre los actores o tomadores de decisiones, ¿cierto? Y yo veo y monitoreo ese análisis, esas redes, cómo van cambiando a través del tiempo, tengo un muy buen indicador monitoreable de cómo cambia la dinámica social en el territorio con la intervención de mi proyecto, teniendo el escenario cuando no había mi proyecto, cuando mi proyecto no había llegado a la región. Entonces, nuevamente, acá en este ejemplo de este caso de estudio, lo que se hizo fue salidas de campo de días efectivos, o sea, días efectivos en los que se estaba levantando la información. Entonces, si ustedes se equivaran, es 6 veces más la inversión que se hizo en el componente social que en el componente de fauna y flora para levantar la información. Y esto es porque se trabaja con la gente, y cuando uno trabaja con la gente es el tiempo de ellos, y hay muchas variables que es como, no, es que usted me va a hacer el taller el día de las fiestas del pueblo. Pues yo no voy a ir a su taller, ¿sí? No me interesa. O la gente que es dueña de los predios va a los fines de semana porque los que están ahí y usted los va a entrevistar, pues no son el dueño del predio, son los cuidanderos. Entonces, pues esta gente difícilmente le puede dar su percepción que le sirve, pero difícilmente le va a poder dar una decisión sobre qué haría si con la intervención de su proyecto, si le va a vender el predio o no, si se lo alquila, si se ve afectado o no por trazar el trazado de la línea por donde lo van a mandar, si tiene o no bueno, todas las interacciones que puedan pasar. Entonces acá lo primero en esto, en las salidas de campo y el trabajo de campo, lo primero es definir la unidad de análisis. En este caso fueron las veredas, porque era la forma de agrupar a las personas para la toma de información. Pero no quiere decir necesariamente que las veredas sean la unidad de análisis explicativa. De pronto es la unidad de análisis para la toma de datos, y eso hay que evaluarlo. Se levantan los aspectos demográficos generales. Y eso es las necesidades básicas, la cultura, el desarrollo local, la economía local, a través de los talleres y las entrevistas. Uno da razón de la organización comunitaria. ¿Cuántas juntas de acción comunal, cuántas juntas veredales hay, cómo están organizadas, si hay gremios organizados, si los paperos, lecheros estaban organizados, o si cada uno es una rueda suelta que maneja su territorio y sus negocios como quieren, si hay la identificación de actores turísticos, entonces hay organización turística. Y entonces después de esa organización te llego, listo, ya tengo el mapa de la identificación de todos mis actores. Desde el 1 a 1, que es el campesino o el dueño de predio, hasta el gobernador. La gobernación representada por su gobernador y toda la jerarquía de gobierno que va de para abajo. Luego los identifico a través de la cartografía social, mapeo los actores y finalmente tomo los datos de las interacciones para hacer el análisis de redes. Eso es lo que se debe, la información que se debe trabajar en una línea base mínima para poder hacer una buena caracterización del medio social, para comenzar, para tener el tiempo del T0 en mi monitoreo. Y finalmente el paso sexto es la gobernanza, y era lo que hablábamos. Tengo que estar pendientes de cómo va cambiando la normativa,
tanto en la implementación de mi proyecto como la normativa de la ordenación del territorio. Y tengo que ir monitoreando los cambios para mirar cómo me tengo que adecuar para poder implementar y hacer seguimiento a que yo, por ejemplo, cumpla los estándares o términos de referencia que me requieren. Para ello, en la gobernanza y en este caso lo que se hizo formular objetivos y metas estratégicas para el plan de manejo, ¿cierto? Se formuló de manera clara las estrategias, metas, indicadores, identificando asuntos claves, objetivos y la normatividad vigente. Entonces eso fue lo que se hizo en este caso. Y finalmente, pues este es el capítulo de las estrategias dentro del plan de conservación, que además también se deben monitorear su seguimiento y control, que se vayan ejecutando y formulando de la forma adecuada. Bueno, ya con esto cerramos y la idea es que con esto tengan más claramente cómo se implementa una línea base con este caso de estudio. Claro, esto era muy particular para un plan de manejo para un área conservada, pero esta es más o menos los pasos que generalmente se deben llevar para una línea base que permita luego generar los indicadores de monitoreo y el programa de monitoreo a largo plazo del proyecto que yo desee hacer. En este caso era un proyecto de conservación, de cómo íbamos a conservar un área y los valores naturales que allí estaban. Bueno, los espero entonces a las 9 para las dudas y para las inquietudes que puedan tener al respecto. Muchas gracias.